Hermanos, ya hemos leído la lectura bíblica en el libro de Mateo capítulo 17, texto 14 al texto número 21. Y quiero en esta mañana invitarlos a meditar en el tema la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos seguras es que en este mundo nosotros vamos a sufrir aflicciones y vamos a pasar pruebas. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17, texto número 33, le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesucristo, al hablarle a sus discípulos, les dijo que iban a tener aflicciones. Y nosotros tomamos un principio de esa palabra y sabemos, los que somos creyentes, que en el mundo tenemos aflicciones, no podemos dudarlo. Las aflicciones vienen en diferentes formas a nuestra vida. Vienen en formas de enfermedades, a veces son tragedias, a veces son problemas económicos, otras veces vienen por medio de otros, no necesariamente que tengan que ver con nosotros en nuestro cuerpo, pero vienen de diferentes maneras. Y en este lugar yo creo que no hay una sola persona, no hay uno solo de ustedes que sabe que vamos a experimentar aflicciones tarde que temprano. Nadie puede negarlo. No existe en este mundo una vida sin aflicciones, y mucho menos para el cristiano. Vamos a verlo de otra manera. El apóstol Santiago, cuando escribe a los judíos dispersados en Santiago capítulo 1, texto número 2 y texto número 3, les dice lo siguiente: les manda que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, el Señor Jesús nos dice que en este mundo y vamos a tener aflicciones. Y como todos estamos en este mundo, sabemos que vamos a tener aflicciones. Y el apóstol Santiago nos instruye y nos dice: cuando vengan las pruebas y cuando vengan las aflicciones, reaccionen con gozo, porque esas pruebas y esas aflicciones tienen el propósito de desarrollar la paciencia y la perfección en su vida, de santificarlos. Entonces, con eso en mente, con esa perspectiva, vamos a entrar ahora a nuestro pasaje, a Mateo capítulo número 17. En este pasaje nosotros encontramos que los discípulos son probados. Su fe de ellos es probada. De la misma manera que es probada nuestra fe, como ya lo dije anteriormente, de muchas maneras. Si usted es cristiano, su fe va a ser probada, su fe en Dios. Habrá momentos en los que va a creer que Dios no está ahí. Habrá momentos en los que orará a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser, y va a decir: yo he orado con todo mi ser, pero yo no siento que Dios me ha escuchado. Tengo muchos años orando por esta situación y Dios no me responde. Tengo esta enfermedad y estoy clamando a Dios y Dios no me ha sanado. Y la pregunta es: ¿eso significa que no oró con fe? ¿O significa que tuvo poca fe? ¿O significa que su fe está siendo probada? Y la respuesta es que nuestra fe está siendo probada. Y vamos a ver cómo la fe de los discípulos fue probada en el Evangelio de Mateo, capítulo número 17. Evangelio de Mateo, capítulo número 17. Comenzamos, ya hemos leído la lectura y quiero dar lectura a los primeros 3 textos porque voy a dividir este texto en 3 porciones. La primera, que no es la parte más principal o importante de este pasaje, pero sí hay algo que nosotros podemos aprender y es acerca de la experiencia de este hombre que se acercó al Señor Jesucristo rogando al Señor que tuviera misericordia de él y que tuviera misericordia de su hijo. Y de este personaje que vamos a encontrar en esta historia, vamos a aprender
la forma correcta de acercarnos a Dios en el tiempo de la aflicción. La forma correcta de acercarnos a Dios en el tiempo de la aflicción. Eso va a ser el texto número 1 al texto número 16. Después, en el texto 17 al texto número 18, encontramos la reacción del Señor Jesucristo a la incredulidad de sus discípulos, a la poca fe de sus discípulos. Y en este segundo punto nosotros estaremos aprendiendo el por qué nosotros podemos ser hombres y mujeres de tan poca fe. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Qué es lo que debemos de identificar en nuestra vida para que podamos entender por qué muchas veces reaccionamos con tan poca fe? Y en tercer lugar, sería nuestro tercer punto, del texto número 19 al texto número 21, vamos a estudiar la clase de fe que glorifica a Dios. La fe que usted y yo debemos de tener, la cual le da gloria a Dios. Entonces observamos nuestro primer punto, la actitud correcta para presentarnos delante de Dios. Dice la historia, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. La primera cosa, hermanos, que nosotros vamos a hacer al estudiar este primer punto es saber quién está hablando, qué es lo que está diciendo y cuál es el significado de estos primeros 3 versículos. Dice el texto número 14, cuando llegaron al gentío. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿quién llegó y a qué gentío se refiere? Y si nosotros observamos el contexto en el capítulo 17, texto número 1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte, y en ese monte ocurrió lo que se llama la transfiguración. No quiero seguir leyendo el resto de la historia porque ustedes ya lo conocen, y si no, lo pueden leer ahí. Entonces encontramos que el Señor Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces cuando se va el Señor con sus discípulos al monte, luego descienden del monte y dice el texto 14, cuando llegaron al gentío. Es decir que el Señor y sus 3 discípulos se regresaron del monte y cuando llegaron se encontraron una gran multitud. Y la primera pregunta que nosotros nos hacemos en cuanto a qué gentío se refiere es, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran este gentío que estaba aquí y que se encontró el Señor? Gracias al Señor, la Escritura se interpreta a sí misma y cuando leemos otros pasajes donde se relata la misma historia que estamos leyendo, nosotros podemos ver con una perspectiva más amplia. Porque los otros 2 evangelistas, que son Marcos y Lucas, que relatan la misma historia, en Marcos capítulo 9, texto 14 al 29, y en Lucas capítulo 9, texto 37 al 43, nos dicen lo siguiente. Marcos agrega y nos explica quién era esa multitud. Si leen conmigo en Marcos capítulo 9, texto 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora, cuando leemos este texto, nuestro panorama se amplía y encontramos respuesta a la pregunta que nos hicimos. ¿Quién llegó? El Señor Jesús y sus discípulos. ¿Y a qué gentío se encontraron? Y dice el texto que se encontraron a los discípulos, a una gran multitud, y se encontraron a los escribas que estaban disputando con ellos. ¿Ya lo ven, hermanos? Entonces ahora tenemos un cuadro más amplio. ¿Qué llega el Señor? Regresa del monte, va al lugar y se encuentra con sus discípulos peleando y discutiendo con los escribas y a un montón de gente alrededor de ellos. Y el Señor llega y dice, ¿qué está pasando acá? Entonces seguimos leyendo nuestro texto, 14 del capítulo 17. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. Este hombre salió de entre la multitud. Vino a él un hombre y ahora vamos a observar con qué actitud se presentó este hombre delante del Señor y qué fue lo que le dijo. En primer lugar le dice, llega y este hombre, la primera cosa que hace, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo,
Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. ¿Qué es lo que encontramos? 3 cosas a observar para entender cuál es la actitud correcta para presentarnos delante de Dios en el tiempo de la aflicción y de la prueba, cuando nuestra fe es probada. En primer lugar, observamos que el hombre, la primera cosa que hace es se arrodilla delante del Señor. Se arrodilla. Llegó al Señor con una actitud humilde, de humillación. Esta aflicción lo había humillado a tal grado que llegó y reconoció que el Señor era el único que le podía dar una respuesta, que podía sanar a su hijo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en pruebas diversas, que nuestra fe es probada, ¿cómo nos acercamos delante de Dios, hermanos? Nos ponemos de rodillas, hermanos. Nos acercamos a Él con una actitud de humildad, de humillación. Y el propósito de las pruebas, hermano, parte del propósito de las pruebas es ese, humillarnos delante del Señor. Y este hombre se puso de rodillas delante de Él e inmediatamente, ¿cómo lo llamó, hermanos? Señor. Le dice Señor. Esta palabra Señor en griego es la palabra kurios y tiene 2 significados. El primero, en un sentido común entre la gente, no en el contexto bíblico de kurios como Cristo el Señor, sino uno que es uno que tiene autoridad sobre. En este caso, el hombre reconoció que si los discípulos no habían tenido autoridad sobre el demonio para poder sanar a su hijo, el Señor Jesucristo, el kurios, sí iba a poder sanarlo. Y le dice, se dobla de rodillas, y cuando una persona se dobla de rodillas y la otra está parada, ¿cómo hace, hermanos? Voltea hacia arriba. Figúrese la escena. Voltear hacia arriba y decirle, Señor, ten misericordia de mi hijo. Cuando nosotros leemos los otros relatos, también leemos que el Señor dice, en Marcos, por ejemplo, dice, ten misericordia de mí y de mi hijo. Entonces este hombre se acerca con una actitud y dice, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático. Y luego le explica cuál es la condición del muchacho. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece. ¿Cuánto padecía, hermanos? Muchísimo, muchísimo. Esta palabra, cuando yo la leo así, simplemente digo, padece mucho, y a lo mejor yo puedo decir, sí, es que el demonio lo agarraba, lo aventaba en el agua, luego lo aventaba en el fuego, pero la pregunta es que yo tengo que entender qué significa muchísimo. No dijo, padece mucho, padece muchísimo. Hermanos, una cosa que nosotros debemos de aprender en la palabra de Dios es que no hay una palabra de Dios que se debe de leer y pasar por alto. La palabra de Dios no es ociosa. Usted y yo podemos tener una conversación y yo no tengo necesidad de acordarme de todo lo que usted dijo. Porque hay palabras que a veces en nuestras conversaciones no sirven. Pero aquí en la Escritura cada palabra cuenta, porque salió de la boca de Dios. ¿Qué significa muchísimo? Yo puedo leer en el diccionario qué significa muchísimo y posiblemente el diccionario me va a decir en gran cantidad, ¿verdad? Pero si voy a la Escritura y dejo que la Escritura se interprete a sí misma, entonces yo puedo entender un poco. Vamos a leer los textos, especialmente los otros pasajes, y luego vamos a recopilar la información necesaria. Si ustedes van a Marcos capítulo 9, ya leímos el texto 14, vamos ahora al texto número 15 adelante. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él respondió, ¿qué disputáis con ellos? Texto número 17 ahora. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene, ¿qué, hermanos? Un espíritu mudo. El muchacho estaba poseído por un espíritu que estaba mudo, es decir, que no podía hablar, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. El muchacho estaba mudo, poseído por un espíritu, el demonio lo sacudía, crujía sus dientes y el muchacho estaba, ¿cómo, hermanos? Secando. Estaba secándose el muchacho. Y el padre dice, sufre muchísimo, dice en Juan. Y luego seguimos leyendo. Después de que le dice,
Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió el Señor y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y luego después se relata el momento del que se lo traen. Ahora vamos a Lucas capítulo 9, y Lucas nos va a agregar más información acerca del sufrimiento de este muchacho. En Lucas capítulo 9, comenzando en el texto número 37, dice el texto, número 38, perdón, comienza la historia desde el 37, pero quiero leer del 38 en adelante. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. ¿Ahora sabe el dolor del padre? Este hombre tenía su único hijo, estaba poseído, sufría muchísimo, era arrojado y sacudido por un demonio en el agua, en el fuego, sus dientes los crujía y poco a poco se estaba secando el muchacho. Era su único hijo. Texto 39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, el demonio hablaba, y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estopeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar, traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Y cuando le sacudió con violencia, dice, pero Jesús respondió, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. ¿Y qué más dice? Y se lo devolvió al padre. No quiero pasar mucho tiempo en estos textos, pero el relato también nos dice que este muchacho era su único hijo y que esto le ocurría desde pequeño. Entonces, veamos el cuadro completo. El hombre dice en Mateo capítulo 17, sufre muchísimo. Póngase en los ojos del padre. Número 1, era su único hijo. Sufría desde pequeño. Estaba poseído por este demonio. El muchacho era mudo. No podía hablar. El demonio lo sacudía y lo aventaba al fuego. Lo quería matar. Y al agua. Y el muchacho se estaba secando y aventaba espuma por la boca. Imagínese tener esa aflicción desde que su hijo está chiquito. Todo el tiempo. Los que hemos tenido nuestros hijos y que por alguna razón han sufrido, nosotros conocemos lo que es el sufrimiento. Y hay otros de ustedes que han tenido sus hijos y les han muerto. Y ustedes conocen lo que es el dolor de tener a un hijo que ha muerto por cualquiera de las cosas. Una enfermedad, una tragedia, etcétera, etcétera. Entonces este hombre, volviendo a Mateo capítulo 17, dice que el muchacho sufría muchísimo. Porque muchas veces, no una sola vez, el demonio se manifestaba en la vida de este joven muchas veces, no una sola vez, muchas veces. Y cuando se manifestaba muchas veces, le aventaba al fuego y muchas al agua. Y luego dice, Señor, y luego se lo traje a tus discípulos, pero no le han podido sanar. La pregunta es, ¿por qué este hombre se lo trajo a sus discípulos y no se lo trajo directamente al Señor Jesucristo? Y la respuesta nos la da la misma Escritura. Si vamos nosotros al Evangelio de Mateo aquí mismo, en el capítulo número 10, el texto número 1, el Señor Jesucristo ya había comisionado a sus discípulos para que liberaran a los que estaban oprimidos por los demonios, para que echaran fuera demonios. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Entonces los apóstoles ya habían recibido esa autoridad. En otros evangelios se nos cuenta el relato de que ellos ya habían echado fuera demonios, ya habían sanado enfermos y que venían con el Señor y le decían, Señor, estamos contentos porque reprendimos a un demonio y salió fuera. Y la persona se quedó libre. Entonces esa fama ya había corrido. Y este hombre dijo, si hay unos hombres que en el nombre de Dios echan fuera demonios, yo voy a llegar mi hijo.
yo voy a llevar mi hijo. Ya lo hicieron con otros, lo van a hacer con mi hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Llega con los discípulos y los discípulos no pudieron, fracasaron. Fracasaron. La pregunta es, ¿por qué fracasaron? ¿Qué acaso el poder no venía de Dios? Sí, el capítulo 10, texto 1 nos lo dice, que el poder, la autoridad venía del Señor y ya lo habían hecho. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esta ocasión? ¿Qué fue lo que les pasó? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, volviendo aquí a Mateo, a nuestro segundo punto, la razón por la que fallamos en nuestra fe, porque nuestra fe es poca en muchas ocasiones, es porque hay algo en nosotros y el Señor Jesucristo lo describe como una exclamación. Vea lo que dice el texto número 17. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Alguna vez se había usted imaginado al Señor Jesucristo hablando así? Cuando en las fotografías se ve pintado con un pelo rubio, largo, hermoso, y unas vestiduras blancas con rojo, y aventándole semillitas a los pajaritos. ¿No lo ha visto así? O con los niños sentados en su pierna, que sí dice la Escritura que eso hizo. O volteando con un rostro y viendo a la multitud, teniendo compasión, misericordia. O en las películas cómo lo pintan, pacífico y no hablaba, y nunca perdía el control, que nunca lo perdió. El Señor Jesucristo nunca hizo nada imperfecto. Él fue impecable, es sin pecado. Pero la Escritura nos muestra a un Jesús que yo siempre que me encuentro con un texto como esto, yo digo, ese es el Jesús que tú no desearías. Ese es el Jesucristo que la iglesia contemporánea no desea. La iglesia contemporánea quiere a un Jesús que le dé salud, dinero y amor, y que lo haga sentirse bien. Pero no quiere a un Jesús que le señale su pecado, como lo hace a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias. ¿Cómo les responde? En primer lugar, hay una exclamación que tiene 2 calificativos que marca o que señala a los discípulos y a toda la multitud y a los escribas que estaban ahí entre ellos. Y dice, oh generación incrédula y perversa. Incrédulo y perverso. ¿Qué calificativos tan desagradables, hermanos? Usted no puede utilizar ese lenguaje en el día de hoy en las iglesias, los predicadores, sin que los que están sentados en las bancas se ofendan. La gente que está en la banca sentada hoy quiere escuchar palabras como, eres un ser maravilloso, Dios te necesita, Dios no puede vivir sin ti, porque eso es lo que dicen. Eres tan grande y eres tan especial y tienes tanto potencial que si tú lo desarrollaras. Ese lenguaje es el lenguaje del mundo. Yo ya les he dicho antes. Ustedes vean los programas donde hay competencias para alguna cuestión, como programas como América tiene talento y el ídolo americano y todo eso. Y lo primero que dice cada muchacho y cada muchacha, ¿sabe qué dicen? Yo quiero que el mundo reciba todo lo que yo tengo para dar. Todo este potencial, todo este talento, ellos lo tienen que ver. No tienen que ver nada. Nosotros los seres humanos somos incrédulos y perversos sin el Señor Jesucristo. Pero cuando la gracia de Cristo viene a nuestra vida, hermanos, y nos hace nacer de nuevo, hay una nueva criatura que desea, que anhela a Dios, que aborrece el pecado, que quiere conocer más a Dios, que se quiere apartar de la maldad y que no quiere vivir para siempre en este cuerpo, quiere ser llevado y redimido a la presencia de su Señor y Salvador. ¿Es eso lo que lo califica a usted, hermanos? ¿Es ese el Jesús que usted busca? ¿O usted está buscando a un Jesús hippie? Que le diga amor y paz. ¿Eso es lo que usted busca? Sí. Solo me entendieron los de los 60. Ezequiel me entendió bien. Ahí les va los 80. Sólido. ¿Verdad? Estábamos en los 80 jóvenes y ahí te veo. En inglés, ¿cómo usted?
solid, ¿verdad? Solid. Y la llora es. Hermanos, eso no es así. El Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre va a señalar lo que nos separa de Él, nuestro pecado. Siempre. En la Escritura usted nunca va a encontrar que un apóstol le dijo a otro apóstol. Cuando Pedro y Pablo, ustedes se recuerdan cuando fueron a Jerusalén, dice Pablo, y para no correr o haber corrido en vano, subí a Jerusalén para ver cómo andaba mi evangelio, que yo predicaba, si da igual que a los apóstoles. Dice, nada nuevo me enseñaron. No dice que ellos se dijeron, Pablo, qué tremendo eres, hermano. Eres tremendo en tus mensajes. ¿Cuántos se han convertido? Hagámosle una estatua a San Pablo porque él evangelizó toda la región de Europa y todo Palestina y llenó el evangelio en todo el mundo conocido. No hay un solo halago a los hombres. Lo que usted va a ver en la frase en todo el Nuevo Testamento es, doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes. Glorifico a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero nunca vaya con otro hermano y decirle, hermano, qué don tan tremendo tienes, ¿qué haríamos sin ti? El Señor trae una piedra y la resucita. ¿Qué harían sin mí? Seguir la vida cristiana. Yo no lo salvé. Yo no te salvé a ti. Tú no me salvaste a mí. El Señor no jamás va a morir. Y dice, Señor, ustedes son una generación incrédula y perversa. Y luego le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego hace lo que los discípulos no pudieron hacer. Entonces la segunda razón, porque nuestra fe separa. Nuestra fe mengua. Nuestra fe se hace poquita. Nuestra fe se queda totalmente estática. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa que todavía nos está dando lucha, nos está dando guerra, y nosotros en lugar de creer lo que Dios ha dicho, le hacemos caso a lo que la carne quiere. Esa es la razón. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. El Señor Jesucristo, tráemelo acá. Y en el texto 18 se ve, hermanos, la fe que glorifica a Dios, no en la primera parte, sino en la segunda. Primero se muestra el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo. Mira lo que dice. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano. ¿Desde cuándo? Desde aquella hora. La sanidad no fue gradual. No es, esa liberación no es como las supuestas liberaciones en el día de hoy. Y ahí está la persona revolcándose en el suelo y están aquí, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús y te reprendo en el nombre de Jesús. Y no pasa absolutamente nada, nada. La autoridad de Jesús es una autoridad, hermanos, que nadie la puede poseer. Él la puede dar, pero nadie la posee en sí mismo. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo y sobre todos, sobre todas las cosas. Él es el Señor. Él gobierna a las naciones. Él está sobre los hombres. Él está sobre los gobernantes. Hoy en día la gente dice, ¿qué vamos a hacer si Obama cae en un segundo término? Lo mismo que hicimos antes y lo mismo que vamos a hacer después, confiar en nuestro Señor Jesucristo, quien tiene al presidente de nuestra nación y a todos los presidentes de este mundo y aún a los que oprimen, los tiene en sus manos. Y únicamente van a hacer lo que sea para los propósitos eternos del Señor. Eso es señorío, eso es autoridad, eso es gobierno. Y este pobre espíritu no pudo hacer nada contra el poder del Señor Jesucristo. Se fue, salió. No podía oponerse a la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, observamos aquí, y esto nos debe hacer nosotros reflexionar y pensar, hermanos, en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi Señor. El Señor que señala al pecado, pecado, y el Señor que tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Ese es mi Cristo. Ese es el Cristo que yo alabo, al que le doy gloria, y no al cristucho que se han pintado los hombres hoy en día, que es otro Jesús,
que no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras es Señor y es santo, es santo. No nos confundamos, hermanos, no nos confundamos. Esto me hace pensar en cuando un falso profeta es reprendido, un falso maestro es reprendido, y luego el falso maestro ataca a aquel que lo reprendió. Te conjuro por la sangre del Señor Jesucristo que no vas a hablar, maldigo tu lengua, no me haces nada, tu Jesús no es el Jesús de la Biblia. Y mi Jesús me dice que discierna los espíritus y que rechace toda doctrina que no es la doctrina de Cristo. De Él tenemos que tener temor, hermanos, no de los hombres, no de los hombres. ¿Qué significa la frase que leemos enseguida? Texto 19. Lo libera y luego los discípulos dicen, algo nos falló, evidentemente algo nos falló, ¿verdad? Nosotros quisimos liberarlo, pero no pudimos. ¿Por qué? Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron,